Jesse Livermore, probablemente uno de los mayores especuladores de todos los tiempos, un verdadero titán de Wall Street que fue capaz de construir una fortuna legendaria, y lo hizo apostando contra el mercado justo en sus peores momentos. Pero ojo, que su historia no es el típico cuento de éxito, es más bien una advertencia. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud, Livermore llegó a ganar el equivalente a 100 millones de dólares de hoy, y lo hizo con el crash bursátil de 1929. Una auténtica barbaridad de dinero conseguida con un solo movimiento, uno que lo convirtió en una leyenda. Y aquí está lo más increíble. No los ganó cuando todo subía. No, los ganó yendo en corto, anticipando el colapso total. Por eso le llamaban el gran oso de Wall Street. Él fue el tipo que vio las grietas en el edificio, mientras todos los demás seguían de fiesta dentro. Y aquí es donde la historia pega un giro, y se vuelve una tragedia. A pesar de esa fortuna, de esa visión casi de profeta, Jesse Livermore se suicidó en 1940. Estaba completamente arruinado, ahogado en deudas. La pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien gane 100 millones de dólares y acabe así, sin nada? Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, porque la historia de Livermore va mucho más allá de su biografía. Es probablemente el mejor caso de estudio sobre la psicología y las matemáticas de la gestión del riesgo. Así que vamos a meternos de lleno. Antes de analizar sus fallos, es súper importante entender una cosa. Livermore no era un aficionado con suerte, para nada. Era un genio. Le apodaban The Boy Plunger, algo así como el chico temerario. Pero detrás de esa fachada había un sistema, una lectura del mercado y una disciplina que eran de otro nivel. Su carrera fue, meteórica. Con solo 15 años ya se estaba ganando la vida en las bucket shops, que eran una especie de casas de apuestas ilegales sobre acciones. A los 20 ya había amasado una pequeña fortuna. En 1907, con el pánico de ese año, se hizo millonario por primera vez. Y bueno, la culminación, claro, fue el gran crash del 29, un ascenso de película. Y en esta frase, en sus propias palabras, está una de las claves de su éxito. Él mismo lo reconocía. Su verdadero don no era solo predecir hacia dónde iba el mercado, era la paciencia. Su famoso sitting tight, su capacidad de aguantar la posición, de quedarse quieto, era lo que transformaba una buena operación en una fortuna. Pero vamos a ver, si era un genio con una disciplina de acero, ¿qué fue lo que falló? Pues aquí es donde dejamos el mito y nos damos de bruces con la realidad. Porque el mismo hombre que era capaz de aguantar sentado en sus operaciones ganadoras era totalmente incapaz de controlar los impulsos que al final lo llevaron a la ruina. Sus fracasos se pueden resumir, básicamente, en 3 errores capitales, 3 fallos que se repitieron una y otra vez en su vida: un uso del apalancamiento absolutamente extremo, una concentración del riesgo devastadora y una profunda inconsistencia psicológica. Vamos a verlos uno por uno. Su primer gran error, paradójicamente, nació de su primer éxito. En las bucket shops todo era instantáneo. Veías un precio, apostabas y la ejecución era inmediata. Era como un videojuego contra la casa. Pero en la bolsa de verdad, en el mundo real, había un pequeño pero crucial retardo entre que dabas la orden y se ejecutaba. Ese delay destrozaba su sistema. Tardó varias quiebras en darse cuenta de que ya no jugaba contra la banca, sino contra la psicología de miles de personas. El segundo error, la concentración. Después de ganar su primer millón en 1907, se obsesionó con el algodón. ¿Por qué? Porque se dejó influenciar por otro especulador famoso. Y aquí cometió el error del principiante: ignorar su propio sistema por hacerle caso a la opinión de otro, por carismático que fuera. Metió casi todo su dinero en eso, en contra de su propio juicio. Y claro, esa concentración masiva basada en la fe lo llevó a una de sus peores bancarrotas. Y esto nos lleva al tercer error, el más profundo de todos: su inconsistencia psicológica. Lo increíble de esta cita es que demuestra que él lo sabía. Conocía perfectamente a sus demonios, entendía esa lucha interna entre la esperanza y el miedo, entre la codicia y la disciplina. Sabía lo que tenía que hacer, pero en los momentos de la verdad, la emoción le ganaba la partida a la razón. Era un suicidio financiero, y su mente analítica lo sabía, pero no podía evitarlo. La tragedia de Livermore para nosotros es una mina de oro de lecciones prácticas. Así que ahora vamos a hacer algo útil. Vamos a convertir sus errores en conceptos de gestión de riesgo que son, básicamente, el manual de supervivencia de cualquier inversor. Vamos a ver la ciencia que él conocía, pero que no siempre aplicó. Primer concepto clave: el riesgo de ruina. Y esto no es una idea abstracta, es una probabilidad matemática. Es la posibilidad de que una racha de pérdidas, por muy improbable que parezca,
te deje a cero, que te saque del juego para siempre. Livermore lo vivió en sus carnes no una, sino 4 veces. Porque da igual cuánto ganes, si tu riesgo de ruina es alto, estás sentenciado. Segundo concepto, fundamental, el drawdown. ¿Qué es? Pues mide la caída de tu capital desde su punto más alto. Es el peaje, tanto emocional como financiero, que hay que pagar mientras esperas a que tu sistema se recupere. Un drawdown muy grande te puede destrozar la confianza y hacer que tires la toalla justo antes de que todo empiece a ir a tu favor. Y este gráfico lo dice todo. Es el drawdown más brutal de la historia. Desde un pico de 100 millones en 1929, Livermore se desplomó hasta deber dinero en 1934. Pensemos un segundo en esto. No hablamos de una caída del 50% ni del 80%. Hablamos de una caída de más del 100%. Lo perdió todo y encima generó deudas. Es la prueba definitiva de que sin controles no hay cantidad de dinero que te pueda salvar de ti mismo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el freno de emergencia? Pues el control más directo que tenemos contra el riesgo de ruina y los drawdowns salvajes es el tamaño de la posición. Decidir cuánto capital arriesgas en cada operación es mucho más importante que decidir cuándo entras o cuándo sales. Livermore lo apostaba todo a una sola idea, una y otra vez. Una gestión correcta del tamaño de sus posiciones le habría salvado, le habría permitido sobrevivir a sus errores para seguir jugando otro día. Oye, hacemos una pequeña pausa. Si este tipo de análisis te parece útil, pues ya sabes, considera suscribirte y darle un me gusta. De verdad que ayuda muchísimo a que podamos seguir creando contenido como este. Y ahora sí, volvemos a la lección final. Y con esto llegamos a la conclusión. La vida de Livermore es una de las historias con moraleja más potentes de Wall Street. Es la pura encarnación de esa lucha entre el genio y la autodestrucción. Y esta es la lección inmortal. La idea que debería quedarse grabada a fuego. Puedes ser un genio, puedes tener la mejor intuición del mundo, pero nada de eso importa sin una gestión del riesgo que sea férrea y sobre todo consistente. El riesgo no es la parte glamurosa de invertir, no, pero es la única que te garantiza poder seguir en el juego mañana. El precio que pagó por su inconsistencia fue absoluto. Su nota de suicidio no habla de mercados ni de acciones, habla de agotamiento. El desgaste psicológico de ganar y perder fortunas de esa manera, una lucha que nunca habría sido tan extrema si hubiera gestionado bien el riesgo. Al final, la falta de control no solo le costó su dinero, le costó la vida. Y su historia nos deja con esta pregunta, una pregunta fundamental. En el mundo de la inversión, ¿qué es más importante? ¿La ciencia, las reglas, los sistemas o el arte, la intuición, ese genio que Livermore sin duda alguna tenía? Es un debate que a día de hoy sigue muy vivo. Bueno, y como siempre, recordad que todo este contenido tiene un fin puramente educativo. En ningún caso debe tomarse como una recomendación de inversión. Operad siempre de forma responsable. Gracias por habernos acompañado.